Nacional de Cáncer en Adultos o ICA. El tema de hoy es de gran importancia. Vamos a hablar de la intercambiabilidad y sustitución en Colombia para pacientes con cáncer de próstata. Y para eso nos acompaña el doctor John Marulanda, es médico cirujano de la Universidad Pontífica Bolivariana, especializado en medicina nuclear. Cuenta con un máster en economía de la salud y gestión sanitaria. Fue asesor de la Defensoría del Pueblo en análisis económico, financiero en salud y seguimiento sentencia y asesor médico de la presidencia de la Liga Colombiana contra el Cáncer. Buenas tardes, doctor. Bueno, muchas gracias, Andrea, muchas gracias a los asistentes y pues vamos a hacer lo más dinámico posible esto. Ayer, yo sé que por reglas dejamos las preguntas al final, pero si hay alguna pregunta que considere muy relevante, pues si quieres le avisan a Andrea para que dé el paso. Claro, ¿Sí? claro que sí, doctor. La idea es, de pronto en este momento, mientras Mercedes nos comenta, tener los micrófonos cerraditos y obviamente pueden al chat escribir cada una de las preguntas. Bueno, quiero recordarles también que este es un espacio informativo y tal vez no podamos dar respuesta a consultas personales o particulares, pero sí a comentarios que sean de gran interés para todos los asistentes. Bueno, en el espacio que tengamos de preguntas, obviamente pueden levantar la manito o activar los micrófonos de cada uno, pues para participar en el chat. También les voy a compartir una pequeña encuesta de gran importancia porque así pues nos enteramos de cada una de la opinión de cada uno de ustedes y también conocer de pronto qué temas les gustaría que manejáramos a futuro. Entonces, pues les doy la bienvenida a todos y pues doctor John, pues la audiencia es suya. Muchas gracias, Andrea. De nuevo, un saludo para todos. Bueno, vamos a hablar un poco de biosimilares, intercambiabilidad y sustitución. Es un tema que es importante, en principio, porque no solo los pacientes de cáncer, también los pacientes trasplantados, como vimos ayer, y todos aquellos pacientes que de alguna manera requieran medicamentos que sean altamente innovadores o de alto costo, que no estén cubiertos por la UPC, que de alguna manera esto pase por MIPRES y sea pago por el ADRES, todo ese circuito que de alguna manera ustedes ya conocen, pues en algún momento nos vamos a ver abocados a que muchos de estos medicamentos no se tratan propiamente del original, el que estamos recibiendo, sino que podemos estar recibiendo, en este caso, un biosimilar. Y si estamos recibiendo esos biosimilares, pues los conceptos más importantes que tenemos que tener en cuenta como pacientes y como ciudadanos son los de intercambiabilidad y sustitución. ¿Por qué? Porque se ha hecho mucha investigación y se ha hecho mucha discusión acerca de si los biosimilares hacen lo mismo que los medicamentos originales o de marca. Y si finalmente, como en algunas ocasiones ha hecho Alejandra, si es que nos están dando alguna guapanela en vez de darnos el medicamento que corresponde. En eso se ha presentado mucha discusión y por eso estos temas son tan absolutamente relevantes. Vamos a mirar entonces algunos de estos temas y pues si creen que hay un momento de claridad, que hay que hacer claridad, pues entonces con Andrea levanta la mano y hacemos claridad porque he tratado de simplificar mucho la presentación para que sea lo más clara posible y hay momentos en que de alguna manera por los usos de los términos que son muy técnicos pueden confundir, entonces perfectamente podemos aclarar. Claro que sí, doctor. De igual forma, si quieren ir dejando la preguntita en el chat, vamos a En estar el chat también se puede, sí, preguntas. señor. Sí, Claro. doctor, le puedo pedir un favorcito. ¿Será que se me puede compartir la pantalla? Que se me fue. Sí, se fue. Entonces, Sí, pero señor. ya la había compartido. Espere, yo lo Sí, sí, vuelvo a sino que compartir. se fue así de repente. Qué raro. Ya vuelvo otra vez a compartir. Gracias. Entonces, esta. Ahí la están viendo. Parece que sí. Ya. Sí, señor. Claro que sí. Bueno, yo la pongo en presentación completa. Ok. Bueno, empecemos por aquí y ya les muestro un poco el contenido. ¿Qué imágenes tenemos aquí? La imagen del centro, si ustedes la ven, corresponde pues al edificio donde opera el INVIMA. Y al lado pues tenemos algunas imágenes de lo que es la EMA, que es la Agencia Europea del Medicamento, o sea, el INVIMA europeo, pero básicamente para toda la comunidad europea.
Y a la derecha pues tenemos la FDA, que sabemos que es la contrapartida de la EMA en Estados Unidos. Arriba tenemos la OMS. Entonces, lo primero que hay que decir es que vamos a mirar qué nos dice la EMA, qué nos dice la FDA y qué nos dice la Organización Mundial de la Salud. Ayer me hice una pesquisa un poquito más amplia y entonces, de alguna manera, les había dicho a los asistentes de ayer que no, que la OMS estaba un poco atrasada en las guías que tenían relación con biosimilares, intercambiabilidad y sustitución, pero no, al fin y al cabo las encontré ayer, las hizo el año pasado, hace unos meses, como en el primer semestre, más bien. O sea, hace un año más o menos no las había encontrado, pues ya aquí las puse, porque pues en esto es importante mirar también cuáles son las directrices que nos da la OMS. Entonces, lo que vamos a mirar aquí son estudios, en general, casi todos los estudios son del 2020, 2021, 2022. Hay algunas anotaciones que son de este año. Vamos a mirar lo que dice la Organización Mundial de la Salud, lo que dice la FDA de Estados Unidos y lo que dice la EMA europea. Al lado derecho, para hacer un poco de imagen, dijéramos que la EMA tiene dos controles. La EMA como tal, como decir el INVIMA europeo para toda Europa, pero sabemos que claramente son muchos países los que están básicamente integrando la comunidad. Entonces en la imagen de abajo tenemos como lo que corresponde serían los directores del INVIMA de cada uno de los países. Entonces, cuando la EMA nos da directrices, pues en general lo hace el propio grupo de la EMA, pero también dijéramos, aquí estarían lo que correspondería a ser los directores de las agencias reguladoras de los países miembros de la comunidad. Vamos a dividir, voy a dividir la charla en 4 partes. Primero vamos a ver un poco de regulación internacional, es la intención de las imágenes, mostrar la solidez que tienen muchos de estos hallazgos. Después vamos a entrar a mirar un poco las generalidades que tienen que ver con intercambiabilidad y sustitución. Posteriormente vamos a mirar algunos estudios sobre terapia inmunológica en cáncer de próstata. ¿Qué les puedo adelantar aquí? Les puedo adelantar aquí que en las búsquedas más recientes, de manera muy importante y enfática, casi que lo que podemos hablar de biosimilares o de medicamentos, dijéramos, de alta complejidad, los biológicos y los biotecnológicos, y los biosimilares que les correspondería, están muy centrados en cáncer de próstata, sobre todo resistente, cáncer de próstata metastásico y resistente al tratamiento. Entonces, ahí sobre todo se está concentrando mucho la investigación de los biológicos y los biotecnológicos. Obviamente, pues no podemos tener un biosimilar si los biológicos o los biotecnológicos. Recuerden que hay una distinción y me voy adelantando para que vamos completando términos. Los biológicos son los que tienen origen biológico y los últimos, los que son como de última generación, son los biotecnológicos, que son los que se hacen con ingeniería genética. O sea, dijéramos que entre un acetaminofén, un biológico y un biotecnológico, pues hay mucha más complejidad de este último, que es pura ingeniería genética, como pasó con las vacunas, por ejemplo, del COVID. Los biológicos son los que de alguna manera ya conocemos y realmente cuando necesitamos hablar de un biosimilar es porque ya existe un biológico o un biotecnológico en el mercado y que adicionalmente ya ha agotado o extinguido la patente. Para que un biosimilar entre a un mercado puede pasar hasta 10 años. Por ejemplo, en Europa son 10 años. Colombia, hasta hace un tiempo, no sé si todavía permanecía con el decreto que sacó el ministro Londoño por allá en el 2000-2001, antes de su accidente, no recuerdo, el 2080, el 2180, el decreto que de alguna manera ponía a tono a Colombia en el ámbito internacional del respeto a las patentes, tenía 16 años para la información de reserva. Entonces, siempre tengan eso en mente, que tenemos los medicamentos como el acetaminofén, que son básicamente de síntesis química, son relativamente pequeños, fáciles y pues muchos laboratorios lo hacen. Tenemos los biológicos que tienen ya, digamos, una complejidad intermedia y tenemos los más avanzados que son los biotecnológicos, que son los que se hacen con ingeniería genética como las vacunas. Para que hayan biosimilares, estos medicamentos ya tienen que estar en el mercado y adicionalmente tienen que haber extinguido la patente. O sea, si estamos de manera lícita en un país adecuadamente regulado, que cumple los compromisos internacionales, pues hablamos de biosimilares, por lo menos después de 10 años de que un medicamento de estos esté en el mercado y haya extinguido o haya terminado el uso de su patente. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que la investigación hoy, y en lo que de alguna manera se concentra la investigación
en cáncer de próstata tiene que ver básicamente en todo el aspecto inmunológico para pacientes de cáncer de próstata pues, que se han vuelto un poco refractarios y cáncer, pues, y que son metastásicos. Ahí se está concentrando mucho la investigación, ese es el tema. En lo otro no se está concentrando tanto, o sea, si vamos a hacer uso de biosimilares, pues primero estos biosimilares que se están desarrollando, sobre todo en lo que es terapia inmunológica, se están desarrollando para este tipo de pacientes. Y por último, para recordar un poco cuál es la regulación de Colombia, para hablar un poco del decreto 1782, que es el que más nos interesa, porque es el que regula, no de manera única, y claro, esta no es la única norma, pero es digamos, el que tiene mayor alcance. Ese decreto, que es de 2014, es el que nos regula básicamente en todos los temas de biosimilares, sustituibilidad e intercambiabilidad. Entonces, esas son las cuatro partes. Bueno, vamos a mirar un poco la regulación internacional. Esto es de la OMS, que sacó en abril del año pasado. Dijéramos que para la OMS es bastante difícil meterse en estos temas porque hay demasiados intereses, porque se está metiendo en acuerdos internacionales, porque se mete con otros organismos multilaterales como la OMPI, que es la Organización de Propiedad Intelectual, como la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio. Entonces dijéramos que para la OMS no es fácil, sin embargo, y finalmente sacó estas guías que habían estado solicitadas por diferentes grupos y diferentes países desde hace mucho, mucho tiempo. Incluso Colombia participó en algunos de estos talleres para poder obtener estos lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Inclusive cambiaron los términos, porque, por ejemplo, la OMS hablaba de biocompetidor o bioterapéutico. Entonces, observen ustedes que frente a la complejidad ya estos términos que la Organización Mundial de la Salud utilice otros, pues de alguna manera generaba mucha más confusión y ahora ya más o menos los armonizó con el resto de regulaciones. Bueno, entonces estas guías son de alguna manera directrices que tiene la OMS frente a biosimilares. Claramente también la OMS promueve los biosimilares y cualquier otro tipo de medicamento que mejore el acceso dijéramos, a los tratamientos de muchos de los pacientes y de los países. Sobre todo la preocupación de la OMS es para países pobres, donde pues es muy difícil que los estados cubran de manera integral medicamentos que son altamente costosos por el grado de innovación que tienen. Sin embargo, digamos, los biosimilares que no salen al mismo tiempo, ya sabemos que tienen que esperar el tiempo que se extinga la patente y todo eso, pues son oportunidades para que los países tengan acceso. En muchos de estos países, por ejemplo, así como están ustedes aquí, participan las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo porque son países que no tienen las coberturas y el alcance de beneficios que tenemos en Colombia. Entonces participan mucho porque para ellos es de interés que los países asuman estos medicamentos de la manera en que se les dan los lineamientos para que la mayoría de la población pueda tener un acceso. Entonces, esa es la importancia de las guías que nos dan la OMS. Es más, y como cuento también, la OMS en países muy pobres y que no tienen esta capacidad, por ejemplo, que tenemos hoy en Colombia, porque ya Colombia es un país de ingreso medio alto, la OMS casi que a veces funciona como si fuera una agencia reguladora a partir de las sugerencias o lineamientos, como parte de la Organización de Naciones Unidas, del sistema de Naciones Unidas. La OMS no se puede meter en política, pero sus lineamientos técnicos sirven casi como de soporte regulatorio a muchos de estos países. Por eso son importantes estas guías. Entonces, las directrices de la Organización Mundial de la Salud, donde participan también, dijéramos, investigadores tanto de la EMA como de la FDA, son resultado de una revisión exhaustiva llevada a cabo en 2021 en vista de los desarrollos técnicos de las pruebas científicas y se cogió toda la experiencia que se había desarrollado en los últimos 10 años. Vamos a ver más adelante que muchos de estos biosimilares se empezaron a probar desde el primer lustro de 2000, o sea, por ahí 2005, 2006, y que todos estos estudios que se acumulan para poder hablar de biosimilares y la capacidad que tienen de ser intercambiables con el medicamento original o de marca y generar el mismo efecto, o sea, tener la misma potencia terapéutica, son millones de años, que lo mencioné ayer también, es cuando cogen a todos los pacientes que han estado en estos estudios o a los cuales se les ha hecho seguimiento y los multiplicamos por el número de años que llevamos, uno de los números más pequeños que da es que llevamos por lo menos 1.000.000 de años de experiencia mirando este tema. Entonces, esto nos tiene que producir algún grado de tranquilidad. Bueno, aquí son los 4 desafíos que plantea la OMS en términos de lo que son biosimilares.
Ustedes me preguntarán, pero si aquí podemos recibir, pues Colombia es un país que obviamente aprueba los medicamentos de alto costo y tienen alta cobertura, así sean cubiertos o no por la UPC, tenemos el derecho a recibirlos. Pero también es importante que sepamos que existen unos biosimilares que, dado el caso, y aunque no se formulen de manera igual, como es denominación común internacional, es decir, que cuando ustedes tienen una prescripción, ustedes ven que la fórmula no dice dobles o aspirina, sino que dice acetaminofeno, ácido acetilsalicílico, pues dijéramos que el país también formula los medicamentos de esta manera. Entonces, pues en algún momento vamos a recibir estos medicamentos porque son intercambiables. Y es bueno que sepamos qué discusiones, cuáles son las garantías que hay al respecto. Bueno, ¿por qué son básicamente importantes para la Organización Mundial de la Salud los biosimilares? Primero, porque es muy probable que los productos de referencia, en este caso los de marca o innovadores, no estén disponibles o sean insuficientes en el país, o como nos está sucediendo últimamente, no solamente en Colombia, sino en el mundo, que haya desabastecimiento. Hay claramente razones comerciales, hay razones de insumos, la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera, pero estamos sufriendo desabastecimientos. Y en el caso de Colombia, pues también impera un poco el hecho de que tengamos un plan de desarrollo y un plan, dijéramos, anual, que todavía no se han enfasado para tener recursos anticipativos de poder estar, dijéramos, muy pendientes del tema. Se suman muchas cosas para estar desabastecidos. El otro tema, el tercero, bueno, falta de recursos, claro, los países, dijéramos, que son más pobres, pues no tienen los recursos para hacer unas coberturas amplias de medicamentos de marca. Lo otro son los problemas con la calidad de algunos biosimilares y aún más con los productos no innovadores. Y es que en este caso se necesita alineamiento y regulación porque biosimilares pueden haber muchos. Habían unos, no recuerdo el término que utilizaba la OMS, bueno, había un término, después no me acuerdo, que eran básicamente biosimilares, pero no tenían la capacidad ni la calidad ni los estudios que los demás. Entonces, podían entrar a los países y lo que nos interesa es que agencias como la EMA, la FDA, el INVIMA nuestro, en los países tengan los elementos que nos permitan rigurosidad para que estamos recibiendo un medicamento que va a tener el mismo efecto que va a tener el de marca o el original. Entonces, aquí es importante y la OPS, perdón, la Organización Mundial de la Salud habla de que tenemos que contar con este tipo de calidad y por calidad vamos a hablar un poco de las pruebas de laboratorio en muchos de los países para que los biosimilares cumplan su cometido. Y lo otro por lo cual se necesitan estas guías es para aclarar qué es lo que es intercambiabilidad y la denominación de los bisimilares. Claramente lo de la OMS no es de obligatorio cumplimiento, no es vinculante, tampoco lo que diga la FDA que es de obligatorio cumplimiento o vinculante, como le dicen los abogados, ni lo que diga básicamente la EMA. Pero estos lineamientos son bastante importantes. Para nosotros lo que es vinculante o obligatorio es lo que diga el INVIMA. Y vamos a ver también cómo el INVIMA tiene más o menos los mismos lineamientos que estas agencias internacionales. Bueno, ¿cuáles son las oportunidades y soluciones que nos da la Organización Mundial de la Salud? Uno de los temas y que enfatizan mucho los investigadores es la farmacovigilancia, la farmacoseguimiento y la farmacovigilancia. Y es que el intercambio de información es lo que nos da la mayor seguridad sobre el uso de estos productos. Este intercambio sí llega, por ejemplo, hasta sugerir, como se han sugerido, por ejemplo, tener una agencia, o sea, lo que se sugiere en la actual administración. Es cierto, se quiere que, no tanto como una sola agencia internacional, así como tener en América Latina una agencia reguladora estilo EMA, que sea a nivel de todos los países, sino tener dijéramos, al menos el mismo registro, la misma codificación y tener básicamente un flujo de información suficiente para que, además de Colombia, el seguimiento se pueda hacer de manera mucho más amplia a través de muchos de los países de la región. Encontrando lo que podemos decir que es la potencia o efectividad, encontrando si el medicamento es seguro y no nos produce efectos adversos, encontrando básicamente si el hecho de utilizar un biosimilar cambia la inmunogenicidad, que es, por ejemplo, muy importante para los pacientes de trasplantes, porque ustedes saben que de ahí es que se desprende de alguna manera el rechazo del injerto. Entonces, estos son, dijéramos, recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud. Y esto que produce, ustedes lo ven, confianza. Y es que entonces ya la revisión y el concepto de biosimilares no van a estar, dijéramos, muy localizados o muy particularizados a un país y su ordenamiento, sino que puede ser algo más regional y eso es uno de los elementos que enfatizan estas guías. Que se pueden hacer, dijéramos, más integralmente, de manera más amplia, revisión y reevaluación de los productos, porque realmente que un producto pase las pruebas, sea aprobado, no quiere decir que de alguna manera no va a ser revisado y más adelante puede ser inclusive
sacado del mercado si no está cumpliendo o si hay suficientes variaciones en ese sentido. Establecer en la supervisión regulatoria, claro, entonces una de las ambiciones, vuelvo, es que tengamos la misma codificación o codificaciones muy similares, un buen registro y que compartamos información. Pues, para hacerle seguimiento a cualquiera de estos medicamentos aquí o en Colombia, y miras, si hay diferencias o comportamientos no esperados, pues rápidamente intervenir el mercado. Es uno de los lineamientos que tiene entonces la Organización Mundial de la Salud. Bueno, ya esto es un poco resumen de lo que les había comentado. Todavía aquí utiliza el término bioterapéuticos, que ya se va a corregir, solo con el cambio de correspondiente para utilizar el término biosimilar. Entonces observe la confusión. Hace rato nosotros hablamos de biosimilar y la OMS hasta el año pasado apenas habla de que es mejor cambiar el término que venía utilizando, que era bioterapéuticos. También se terminó el enfoque gradual de introducción de estas sustancias. Hoy en día, y vamos a mirarlo en algunos de los estudios, a diferencia de los medicamentos de marca o innovadores, cuando quieren entrar a un mercado y presentan sus estudios preclínicos y clínicos, que son muy rigurosos, pues antes se tenía la duda de si los biosimilares tenían que pasar por los mismos estudios. Lo que hoy se ha visto con esos millones de años de estudios sobre el número de pacientes y más de 10 años de seguimiento, es que los estudios que tienen que pasar la industria que produce los biosimilares no están enfocados tanto al estudio clínico, porque para eso, dijéramos, estos medicamentos llegan 10 o más años después, donde ya se ha hecho muchos seguimientos y se conoce un medicamento de marca. Entonces, cuando pasan unas pruebas de laboratorio, cuando miran la farmacodinámica o la farmacocinética de los compuestos de los que están hechos y ven que tienen el mismo comportamiento, ya uno de los conceptos que hay es, oiga, mire, para que un biosimilar entre rápido y a un país no tiene que pasar lo mismo, porque está requete comprobado después de 10 años y muchos pacientes, que esas pruebas de alguna manera reemplazan la rigurosidad. Entonces, una de las solicitudes que hace tanto la OMS como la EMA o la FDA es que no tenemos que estar resolicitando nuevos estudios. Prácticamente aseveran de que este tipo de solicitudes lo único que hace es establecer barreras de entrada a los biosimilares que ya han cumplido con estos elementos para de alguna manera prolongar la rentabilidad, el monopolio que tiene un medicamento, dijéramos, innovador de marca en el mercado. Entonces, dijéramos que hasta ese punto se ha llegado y la EMA, pues se me olvidó decirlo, la EMA más o menos por las mismas fechas no, perdón, la EMA fue en septiembre también reiteró esto, o sea, las indicaciones de la EMA donde ratifica estos elementos no tienen más de 6 meses. Bueno, el enfoque gradual se quitó porque entonces daba cabida a ciertas suspicacias de si el biosimilar se le pone cuidado, se le hace seguimiento, pero entonces esto tiene que ser riguroso, esperemos un poco más. Entonces, creo que ese término enfoque gradual, así como la Corte nos quita un poco de aquellos que requieran el servicio con necesidad cuando habla del derecho a la salud, sí, porque la necesidad de alguna manera es intersubjetiva y puede tener varias interpretaciones. Aquí hizo lo mismo la OMS, quitemos ese término de enfoque gradual que despierta suspicacias. Bueno, lo otro, pues, una de las recomendaciones es el uso de productos de referencia no locales, abre la puerta más amplia para el desarrollo global de biosimilares. Eso está bien, es decir, hay que ver que cuando se desarrollen estos medicamentos de marca, los innovadores, tenemos que mirarlos también de manera amplia, por ejemplo, mirarlos de manera regional y no ser localistas. Y volvemos con el tema del registro y la codificación que se tiene. Por ejemplo, hay una serie de medicamentos, eso lo tengo en otra presentación, eso está aquí, donde de alguna manera, por ejemplo, el número de códigos que utiliza la FDA es distinto al número de códigos que tiene, por ejemplo, la EMA. Cuando ustedes ven el número de biosimilares que tiene la EMA, son mayores aprobados que los que tiene la FDA. No necesariamente esto es porque la EMA sea muy manifloja. Es que la política de la EMA es ampliar la cobertura de la seguridad social. Sabemos que en Estados Unidos propiamente no hay un sistema de seguridad social, que es seguridad social y de manera mucho más ampliada que la nuestra está en Europa. Entonces, claro, para los europeos es muy deseable que entren muchos biosimilares y que entren medicamentos de marca y que todos compitan entre sí, porque eso de alguna manera produce más competencia, más acceso, etc. Sin embargo, la FDA, así como sucedió con lo de las vacunas, se ha dicho que no es tan imparcial y que de alguna manera
protege ciertos monopolios o grandes corporaciones. Entonces ustedes van a ver que cuando hay aprobaciones siempre la EMA tiene más que la FDA, pero no es porque sea más manirrota, sino porque de alguna manera las políticas en ambas partes son distintas. Aunque las metodologías y los criterios son bastante similares, eso es un hecho. Bueno, vamos a hablar de intercambiabilidad y sustitución. Aquí tenemos algunos de los biosimilares, tenemos el original y tenemos básicamente algunos de los biosimilares que dijéramos son utilizados en tratamiento del cáncer. Ya vamos a mirar que mientras, no sé si tengo aquí el cuadro, pero mientras la EMA tiene un volumen importante, son muy pocos los que tienen mucho menos la FDA pues, por las razones que les acabo de comentar. Bueno, entonces vamos a mirar un poco estos biosimilares, después vamos a repetir los conceptos, o sea, con un poco más de tranquilidad miramos que vamos a mirar, por ejemplo, que vamos a presentar una de las vacunas que se está utilizando para pacientes resistentes metástasis óseas de cáncer de próstata. Lo vamos a volver a repetir y casi todos los estudios de revisión que escogí la trae. Aquí también vamos a repetir algunos de los conceptos que, o sea, no se dicen una sola vez, sino que se repiten en diferentes contextos para dar mayor comprensión. En farmacoterapia vamos a mirar tres conceptos de estos, dijéramos, medicamentos biosimilares, sobre todo aquellos que están en mayor auge, que tienen que ver básicamente con la parte de inmunoterapia para cáncer, en particular cáncer de próstata. Y es que básicamente al mirar el componente inmune hay tres niveles, que son aquellos que interfieren con la acción del antígeno en el receptor del linfocito, es decir, en este caso, que incluye, por ejemplo, las globulinas y todos los anticuerpos específicos. Aquí, estos, por ejemplo, se utilizan en paciente trasplantado, pero estos básicamente que son los que tienen mayor complejidad, interfieren en la reacción antígeno-anticuerpo. ¿Sí? Es decir, un anticuerpo que es una defensa nuestra, reconoce un antígeno y pues obviamente lo ataca. Lo que sucede muy frecuentemente por confusión en las enfermedades autoinmunes. ¿Sí? Pues que como término genérico, porque ya ha cambiado también. Y es que entonces hay un sobre reconocimiento, una confusión, y entonces los linfocitos T y sus famosas citoquinas, si se acuerdan un poco lo del COVID y la vacuna, que hablaban de que un paciente se ponía grave cuando de alguna manera se daba una cascada de citoquinas, una serie de sustancias que lo que hacen es matar las células. Entonces trátese de una bacteria, pero si hay confusión en ese sentido, pues el linfocito o el conjunto de linfocitos estará matando las células buenas y propias. Bueno, entonces dijéramos que esta primera parte, que es donde más se investiga, es cuando se interfiere entre el antígeno y el anticuerpo tratando de modular la respuesta. En este caso, lo que desearíamos es que la respuesta de los anticuerpos reconozca la célula cancerosa y la ataque con todo lo que tiene. Pero resulta que la célula cancerosa también tiene básicamente una serie de antígenos o tiene una serie, dijéramos, de expresiones que hacen que el sistema inmune no lo reconozca. Entonces pasa el sistema inmune, hay una célula muy cancerosa y resulta que entonces no la reconoce porque tiene una serie de expresiones que impiden que el sistema inmune. Entonces, esa primera parte es como donde se hace mucha más investigación. Ahora, hay otros grupos de fármacos que interfieren con la transmisión, por ejemplo, de un estímulo al núcleo celular, ¿sí? Para, por ejemplo, producir interleuquina 2 o cualquier otro tipo de las sustancias que de alguna manera pueden destruir la célula. Entonces, aquí hay otro grupo. Entonces, ustedes ven, primero que no se junten, pero si se juntan, que de alguna manera produzcan esas sustancias. La tercera es los fármacos que interfieren con la división celular, y es que entonces ya se produjo el daño, pero evitemos la producción. Y esto pasa, por ejemplo, en los pacientes con trasplante, y es que se pueden producir básicamente proliferaciones, como sucede en cáncer, y de alguna manera esto puede afectar bastante, digamos, el trasplante. Y también al paciente con cáncer. ¿Hasta ahí alguna pregunta o observación? No sé si de pronto, o usted me avisa, Andrea. Doctor, yo estoy revisando acá el chat y estoy pendiente preguntando también si alguien tiene Bueno, alguna listo, duda o lo vayan perfecto. dejando en el chat. Es que ayer estuve en clase, antier también, entonces a veces se le pega a uno de que está como en clase y se No, aquí interrumpe. estoy pendiente de ello también. Bueno, Tranquilo, bien, gracias. gracias. Bueno, entonces miremos aquí lo de sustitución. Voy a empezar otra vez.
Dos medicamentos son intercambiables si son básicamente, tienen la misma calidad, tienen la misma potencia y tienen la misma seguridad. Y en algunos casos si tienen básicamente los mismos elementos inmunogénicos, o sea que no van a modificar la modificación. Entonces un medicamento se puede considerar que es eh, intercambiable si tiene lo que se denomina biosimilitud, es decir, tiene la misma calidad, que son elementos que se sacan básicamente del laboratorio, tienen la misma potencia terapéutica, o sea, el efecto terapéutico de poder atacar las células cancerosas es el mismo, eh, tiene la misma seguridad, es que no van a producir, o sea, si van a producir efectos adversos, tanto el de marca como el biosimilar, van a producir los mismos efectos adversos. Y lo otro tiene que ver ya con el componente inmune. Si dos medicamentos cumplen eso, pues entonces son biosimilares. Si son biosimilares, pues entonces son intercambiables. Y si son intercambiables, se pueden sustituir uno por otro. Mientras que uno es como la parte del concepto y de que el médico lo sabe antes de prescribir, al momento de prescribir un medicamento o al momento en que se lo entregan, dijéramos en la EPS a través de los distribuidores, porque simplemente tenga su aplicación institucional, como la mayoría de estos medicamentos, pues que tiene, el paciente le toca desplazarse a su aplicación, inclusive en algunos de ellos con las inmunoglobulinas, etcétera, esperar un tiempo a ver si hay alguna reacción inmediata, como sucedía con la vacuna que le decían a uno espera 10 minutos por si había alguna reacción, pues entonces esa parte donde le prescriben a uno con cierta denominación un medicamento, pues finalmente uno puede estar recibiendo es el biosimilar. Entonces, hay en algunos países, y esto es una discusión que se presenta en Europa, es si el único, que fue una pregunta que hizo ayer Alejandra, ahorita si quieres la repetimos, el único que puede hacer sustitución, es decir, que diga, oiga, mire, este es el de marca, esto yo lo voy a mandar el biosimilar. O si usted está con el de marca en este momento, en un momento dado puede cambiarlo, que puede suceder, y en teoría no debe pasar nada. O si es al momento de la dispensación. Entonces, cuando el médico lo formula, o al momento de la dispensación, usted le dice, no, es que la tiene aquí en denominación, la tiene en denominación común, que no es totalmente aplicable a este caso de los biosimilares. Entonces, este es el que hay y se lo entrega. Entonces, una se llama básicamente por prescripción médica, sustitución por prescripción, y la otra se llama básicamente sustitución por automática, es decir, la hace el sistema o la hace el químico farmacéutico, como sucede en muchos países de Europa. Esa es una discusión que se presenta, dentro de eso van discusiones éticas, etcétera, etcétera, de autonomía médica, del hecho de que entonces quien puede conocer mejor el paciente, porque las variables que implican una y otra, puede que en términos subjetivos, no objetivos, sino subjetivos, van a afectar al paciente, entonces, que debe ser el médico. Y otros dicen, no, eso es automático. Ahí hay discusión todavía, pero hay que ser claros. En eso hay discusión, pero que haya biosimilitud, que se aplica un poco más al concepto de biosimilares y medicamentos complejos como los biológicos y los biotecnológicos. Porque el concepto de bioequivalencia o equivalencia se aplica a medicamentos menos complejos. ¿Sí? Entonces, si hay esa biosimilitud, si realmente son intercambiables, entonces pueden ser sustituibles. La pregunta en sustitución es, como acto real y material, es si la ordena el médico o se hace de manera automática a través de la dispensación. Bueno, ahora, también, y voy a adelantarlo ahora porque después lo repetimos para que quede, lo repito para que quede más claro, es que la intercambiabilidad uno lo hace entre el biosimilar y el de marca, o puede hacer intercambiable, dijéramos, dos de marca, o puede hacer intercambiable dos biosimilares. En general, las pruebas han dicho que esa intercambiabilidad no tiene por qué afectar los resultados. Bueno, entonces, miremoslo aquí. Se entiende como un medicamento biosimilar, y esto lo tiene básicamente la agencia regulatoria del Reino Unido, ¿sí? Se entienden como un medicamento biosimilar aquellos que contienen una versión del principio activo de un medicamento biológico original ya autorizado. Pues, ¿por qué? Otra vez volvemos al tema de las patentes, porque fue autorizado básicamente en un mercado, ese medicamento original tiene una protección de patente, esa protección de patente, dependiendo de los países, puede durar entre 10 y 16 años, aquí es como de los más largos. Y cuando esa patente se extingue de manera regular, de manera oficial, de manera rigurosa, pues entonces ya puede entrar el biosimilar. Entonces, fíjese, por eso habla del biológico original ya autorizado. ¿Sí? Usted no puede entrar a un biosimilar, en cierta medida no es factible entrar a un biosimilar antes que
que el original, pues primero porque el otro ya tiene una protección de patente que tiene muchos años, y adicionalmente porque para que podamos hablar de intercambiabilidad, pues tenemos que contar ahí sí con los estudios que trae el medicamento original y con las pruebas que hacen de biosimilar para decir, mire, con base en estas pruebas yo tengo el mismo efecto sin tener que hacer todos los estudios que hace el original, los estudios clínicos. Un producto biosimilar se considera intercambiable con su producto de referencia, eso significa PR, lo que significa que un prescriptor puede elegir el medicamento biosimilar sobre el producto de referencia o viceversa y esperar lograr el mismo efecto terapéutico. Asimismo, un producto biosimilar se considera intercambiable con otro biosimilar. Y estas son las características 3 que tiene que cumplir de manera rigurosa e inefable, y es las propiedades físico-químicas que estarían relacionadas con la calidad, la actividad y potencia biológica que tendría que ver también con la parte clínica y claramente los aspectos clínicos. Aquí, dijéramos, cuando lo miremos frente a la EMA, pues va a hablar siempre de seguridad, efectos adversos, calidad, la parte de pruebas de parte del laboratorio, potencia como la parte, dijéramos, de efecto clínico e inmunogenicidad, cuando de alguna manera el medicamento biológico o el biosimilar tiene una propiedad o una propiedad intencional que es la de modificar o no la inmunogenicidad, como sucede con este grupo de medicamentos que hoy en día en cáncer de próstata se está orientando mucho al paciente que de alguna manera no responde al tratamiento y ya es metastásico. Bueno, aquí tenemos la historia que les contaba de la EMA. Dice que la EMA desde el 2006, o sea, hace 16 años, 17 años, ha aprobado 86 medicamentos biosimilares. Estos medicamentos han sido revisados y monitoreados minuciosamente durante los últimos 15 años y la experiencia de la práctica clínica ha demostrado que en términos de eficacia, resultados, seguridad e inmunogenicidad son comparables a sus productos de referencia y que por lo tanto son intercambiables. Hay que cumplir esas definiciones. Miremos algunos de los términos para volverlos a aclarar. Cuando se habla de que un medicamento tiene calidad, es porque pasa las mismas pruebas de laboratorio. La equivalencia farmacocinética, y aquí se habla más de equivalencia cuando hablamos de medicamentos que son menos complejos, menos grandes, menos, como por ejemplo el acetaminofén o el ácido acetilsalicílico, ¿sí? Cuando hablan básicamente de equivalencia es cuando estamos hablando de ese tipo de medicamentos, pero adicionalmente estamos hablando de la concentración del principio activo en sangre, que tenga la misma, dijéramos, concentración y disponibilidad en sangre. Cuando hablamos de eficacia, es que se debe demostrar que el medicamento es equivalente en eficacia clínica. En este caso ya no es solamente la parte, dijéramos, de concentración en sangre y de concentración y disponibilidad en sangre, sino que cuando hablamos de eficacia es la eficacia clínica, tiene que ver con lo clínico. Aquí hay otra vez dos términos. Una es, la eficacia es todo aquello que sucede en los ensayos clínicos. O sea, en un ensayo clínico todo está controlado, el paciente lo pesan, al paciente lo hacen pasar una encuesta enorme para saber si puede entrar al estudio y se controlan toda una serie de variables para que los resultados no puedan estar afectados por otra variable distinta que no sea la del propio medicamento. Entonces, uno habla en circunstancias controladas de la eficacia. Cuando uno mira esa eficacia, pero en la vida real, entonces ya estamos hablando de efectividad. Por ejemplo, los IECAS, muchos de estos antihipertensivos, en términos de los estudios iniciales que les dieron origen, tenían una eficacia de mucho más del 90%, pero en términos de efectividad, si yo me lo tengo que tomar 4 veces al día, si yo no estoy en el estudio, no tengo que controlar mi peso, etcétera, etcétera, ya eso disminuye hasta un 80%, y esa es efectividad, y en eso se diferencia con el término de eficacia. Seguridad, como ustedes lo ven ahí, tiene que ver con la seguridad clínica y como lo mencioné antes, es que si son intercambiables, al menos los efectos adversos de cada uno, tanto el biosimilar como el de marca, sean parecidos. Y farmacovigilancia, que es algo que se acentúa mucho tanto por las agencias internacionales como por la propia OMS, es que tanto el medicamento como innovador como el biosimilar tiene que proponer un plan, tiene que tener un plan de farmacovigilancia que permita evaluar el desempeño en términos de eficacia, seguridad, una vez que son comercializados. O sea, no es que simplemente entren al mercado, es que simplemente cada uno de esos, si el comportamiento, por ejemplo, estamos con el medicamento de marca y el biosimilar, y la información que recoge el INVIMA, empiezan a notar que los pacientes que están en el biosimilar se comportan distinto a los de marca, o que empiezan a notar diferencias, por ejemplo, en algunas de las pruebas de laboratorio que se les continúan haciendo, pues entonces se suspende hasta que el INVIMA determina si las diferencias son tan significativas que el de marca
o el biosimilar tienen que volver a entrar a estudios. Por eso es tan importante la farmacovigilancia. Recuerden, Doctor, calidad, le comento que datos. ya tenemos una preguntita. Sí, señora. Es que la señora Melba Inés Capis Rojas nos dice, buenas tardes. Si a un paciente que viene en tratamiento lo revisa otro médico y le dice que el medicamento no le está sirviendo y se lo quita, pero no le formula ningún otro medicamento. Pues en realidad dijéramos que ahí nos metemos, ahí estamos un poco salidos del tema de los biosimilares. Mm, Claramente el médico en su autonomía, pues independientemente, no vamos a hablar de que si el médico es bueno o malo, hablemoslo en general. Si un médico le retira a uno un medicamento es porque de alguna manera ha identificado desde el punto de vista de la historia clínica y de su examen, adicionalmente a las pruebas de laboratorio o de imágenes que pueda hacer, que el medicamento se lo quita porque ese medicamento no está teniendo los efectos deseados. Esa es como la potencia o la efectividad del medicamento. O sea, la parte clínica no está sirviendo para bajar la tensión. Lo segundo, puede ser que se lo quite porque baja la tensión, pero por ejemplo le da hipotensión ortostática, como sucede con algunos bloqueadores del calcio. Es decir, me baja la tensión, me la mantiene en 110, 70, pero resulta que a veces se me baja a 90, 80, 40 y entonces me desmayo. Pues sí, le baja la tensión, pero dijéramos que tiene un efecto secundario o un efecto adverso que es la seguridad del medicamento. La otra es que puede haber otra posibilidad y es que el medicamento ni le baja la tensión, pero sí le produce efectos secundarios. O la otra es que el médico pueda decir, oiga, ¿sabe qué? Me parece que en este momento, si le hice un holter para seguir hablando de la tensión, me parece que usted estaba muy controlado porque antes con el medicamento usted tenía una serie de altibajos, hacía apnea nocturna, subía la tensión, etcétera, etcétera. Pero veo que desde hace un mes no. ¿Por qué no hacemos una prueba a ver si fue entonces el hecho de que bajó de peso, de alguna manera esos 10 kilos que bajó, de pronto entonces retiremos el medicamento, tómese la atención y si realmente usted sigue manteniendo la atención en límites normales, pues lo mejor es que no tome algo que de alguna manera no le está sirviendo, no le está sirviendo para el propósito y pues de alguna manera cuando uno toma algo así sea un medicamento muy bueno, pero no cumple ninguna función, pues uno lo retira. Entonces, hay muchas razones por las cuales puede hacer un médico esas cosas, incluyendo el hecho de que esté equivocado, o que a lo último le dijo, sí, quitémosle este porque tiene efectos adversos, pero entonces se le olvidó formularle el otro. Pero pues se supone que eso no es lo que sucede. Lo que tiene que suceder de manera razonable es que muchos de estos escenarios o alternativas pueden ser las que estén sucediendo o para cambiar o para quitar un medicamento. Y obviamente yo no lo quito y no mando otro, sino creo que hay algún elemento de por medio que esté cumpliendo esa función, que en este momento, pues acabo de poner el ejemplo del cambio de peso. Ok. No sé si con Doctor, eso le queda clara o tiene alguna yo duda creería adicional. que sí, yo creería que sí. Doctor, es que el señor Antonio también nos dice que si el precio del medicamento de marca es similar al genérico, ¿por qué la EPS prefiere el genérico? Porque quién? ¿Por qué la EPS prefiere el genérico? La pregunta es, si el precio del Ah, sí. medicamento de marca es similar, ¿por qué la EPS prefiere el genérico? Pues porque, mire, si a usted le venden, si a usted le venden básicamente un Ferrari, y un Ferrari puede estar costando entre 120, 180, 500 o 1.000 millones de pesos. Y de pronto tiene un Opel y el Opel de alguna manera corre igual, tiene la misma potencia, es igual de bonito. La única cosa es que no se llama Ferrari sino Opel. Y el Opel le vale 3, 5 veces menos. Y usted los pone a competir en la misma pista y los dos llegan igual de rápido, los dos tienen la misma aerodinámica, tienen la misma comodidad, tienen los mismos instrumentos electrónicos, cogen lo mismo en las curvas, ¿sí? Tienen el mismo mantenimiento, tienen el mismo servicio, tienen la misma seguridad de que si usted se choca el carro es muy seguro frente al conductor o los pasajeros. Y entonces uno le cuesta a usted 800 millones y el otro le cuesta a usted 80, pues dijéramos que ya es una cuestión de lo que sería gusto suntuario o eh, lo que se llaman bienes suntuarios y es que pues, realmente yo quiero que me vean, así hagan lo mismo, yo quiero que me vean en el Ferrari, no en el Opel, pero hacen lo mismo, pues de alguna manera los estados, en este caso Colombia, y propiamente las EPS, sabiendo que tienen esa autorización, pues obviamente van a aplicar el biosimilar, porque hace exactamente lo mismo. Si dijéramos que aquí lo único que los va a diferenciar es el gusto de la persona que lo recibe, que porque me gusta más el Ferrari que el otro.
En términos prácticos es así, porque claramente los biosimilares cuestan menos, o sea, al medicamento original ya se le ha extinguido la patente, es decir, el laboratorio dijo, yo invertí $1.000 millones en este medicamento y ahora me llega otro que vale mucho menos y que es el que van a comprar. No, hay algo que se llama la patente y por lo menos esa patente lo protege 10 años para que el único medicamento que esté circulando en el mercado sea el original. Cuando ya el laboratorio ha extraído toda la rentabilidad que invirtió, pues entonces la patente se extingue y entra el biosimilar. Y los dos se pueden quedar en el mercado, de hecho, los dos pueden estar en el mercado. Eso hace que, por ejemplo, el original baje el precio, pero a nivel de lo público, como el que nos está pagando la seguridad social, pues son nuestras cotizaciones, pero adicionalmente, pues esas cotizaciones se vuelven recurso público y pasan por el Estado, pues entonces el Estado dice, no, pero yo no puedo comprarles, si les compro a todos el Ferrari, pues me quiebro, ¿sí? Pues compremos algo que les sirva exactamente igual, que no vale lo mismo, y ya no tengo que atender a 100 pacientes de alto costo, sino que puedo atender a 1.000 o 2.000. ¿Sí? Entonces, dijéramos que en ese caso, el INVIMA es el que nos da estos elementos, el INVIMA consulta a la FDA, la EMA, mira los lineamientos de la OMS, corrige lo que tenga que corregir, y el INVIMA nos tiene que estar garantizando, con base en muchos elementos, y por ahí tengo un informe del INVIMA, en que están haciendo lo mismo. Entonces, el Estado lo promueve como política. De hecho, la política farmacéutica es en parte de eso, y el Estado lo autoriza y las EPS lo compran. Entonces, una EPS, ni boba que fuera, que diga, oiga, yo le voy a dar a todos los medicamentos, le voy a dar los medicamentos originales a todas las personas de enfermedades huérfanas y no les voy a dar biosimilares. Pues la EPS estará quebrada en pocos días. ¿Sí? Entonces, dijéramos que de por medio no es que quieran o que, sino que están autorizados, son iguales en términos de lo que se busca que hagan. Y entonces, pues dijéramos que no hay el incentivo. De hecho, salen porque de alguna manera, pues obviamente le abaratan y muchas más personas van a ser atendidas. Y que entonces, si me dan el biosimilar, quiere decir que yo tengo más riesgo de recaer en un cáncer. Soy yo, soy la persona más querida y yo quisiera lo mejor. Entonces, no le den un biosimilar, denle el de marca. Pues los estudios han comprobado que un biosimilar que ha pasado todas las pruebas y entra en el mercado hace exactamente lo mismo que el de marca. Ese es el tema. Y los dos medicamentos, sin importar que sea el de marca o el de biosimilar, están permanentemente vigilados en el mercado. Cualquiera de los dos que presente algún tipo de diferencia, entra en estudio, inclusive puede llegar a ser suspendido o como medicamento o como lote. ¿Sí? Pero es eso. O sea, que eso es algo que se ha tratado un poco de quitar esa cultura que si el biosimilar no. Y no estoy hablando de los medicamentos que entran de contrabando, aquellos que son ilícitos o que me conseguí no, porque como decíamos ayer con los pacientes trasplantados, si un medicamento biosimilar, podemos pesar eso del biosimilar, que es una copia, que es inotalco, pues lo mismo está pasando con el de marca, inclusive porque es más rentable, vale 4, 5, 6, 7 veces más. Entonces, pues es lo que hay. Ahora, que pueden haber suspicacias y que en tal centro, pues esos ya son otros elementos, pero en ese caso, cualquiera de los dos medicamentos está expuesto a que hayan comportamientos ilícitos. Yo quiero preguntar aquí. Se cayó otra vez. No, ¿lo escuchamos? No lo escuchamos. No, no se está escuchando. Don Armando estaba, creo que estaba Yo en sí el... lo oigo, doctor, pero no sé los demás. Sí, al doctor lo estamos escuchando. Lo que pasa es que alguien abrió el micrófono, creo que para hacer alguna pregunta. Ah, ok. Creo que don Armando, me parece. Sí, ¿me escuchan? Sí, don Armando, perfecto, lo escuchamos. Ah, bueno, gracias. Es que creo que el medicamento me está haciendo forzar mucho el organismo. Sí, señor. Sí, me hace forzar mucho la ida al baño. Pues primero, don Germán, es considerar si ese es uno de los efectos, eso es la seguridad del medicamento que tiene que ver con los efectos adversos. Entonces, lo primero que habría que mirar es si ese efecto es un efecto esperado del medicamento o no lo es. En este caso hay que mirar si el original tiene ese efecto esperado, entonces, y el biosimilar también en general lo va a tener. Si el original no tiene ese efecto esperado de tener que ir al baño,
pues entonces, y el biosimilar sí lo está presentando, usted le está presentando con ingesta ese medicamento, pues entonces hay que mirarlo y eso empieza básicamente por su médico tratante y desde su médico tratante la EPS y o el laboratorio mismo tiene que hacerle seguimiento a ese medicamento y tiene que mirar el nivel de adherencia y otros factores que de alguna manera pueden estar interviniendo. O sea, lo que usted está diciendo, lo que usted está diciendo tiene el mérito suficiente para mirar si es algo que es esperado tanto del medicamento de marca como el biosimilar. Si no es esperado en uno y en el otro se presenta, quiere decir que es una diferencia que puede ser significativa. Claramente el Estado y los actores del sistema, o sea, el médico, la EPS y el laboratorio tienen que recoger eso y eso es lo que se llama farmacovigilancia. Y es mirar si entonces a usted, don Germán, le pasa eso, pero es que resulta que ese no es un efecto esperado y le está pasando a otras 10 personas. Entonces, claramente se tiene que recoger la información. Los medicamentos son permanentemente monitoreados. Entonces, lo que le está pasando a usted, el INVIMA en este caso, tiene que estar monitoreando internacionalmente si algunas de las agencias internacionales están reportando que ese biosimilar específico, si ese biosimilar específico está presentando la misma diferencia en muchos países y casualmente es del mismo laboratorio, por ejemplo. Entonces, todo eso permanentemente es monitoreado. Entonces, si usted ve que no le pasaba eso antes, ahora le está pasando, pues hablar con el médico tratante. Si el médico tratante dice, no, eso lo esperaba porque, y hay que aceptarlo, a veces los médicos no tienen el tiempo de explicar todos los pormenores de un medicamento, que debiera ser así, pero pues en 20 minutos llenando el formulario de MIPRES a veces ni alcanzan a examinar, y mucho menos como explicarlo de un medicamento, a veces esa labor se la dejan en enfermería, a veces las enfermeras son mejor fuente de información que el propio médico, pero eso que usted llama forzar el organismo, primero tendrá que preguntarle al médico si él ve que eso no es uno de los efectos esperados, tendrá que discernir si hay otra causa que no sea propiamente el medicamento, que algo más esté pasando. Si no lo logra explicar, pues entonces esto tiene que ser reportado, lo tienen que reportar y dado el caso, interviene inclusive hasta el mismo INVIMA mirando si lo que le está sucediendo a usted es un problema de lote, de medicamento, de laboratorio, o es que hay otra variable que de alguna manera lo está forzando a ir al baño. No, y pues siendo todo esto, pues yo utilizo pues muchos remedios caseros para poder ir al baño. Pues funcionan con un poco de fuerza, pues funcionan. Entonces, no sé si es seguir con la pitaya, con la papaya, con todas esas cosas. Pues eso es bueno, realmente eso, obviamente usted sabe que hasta el agua, en medicina hay un adagio que dice, todo es veneno, nada es veneno, depende de la dosis en que se consuma. Por ahí hace No, poco sí, 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 salió que sí, sí, una persona se tomó como 12 litros de agua y se intoxicó, se murió. Entonces hay que mirar también como las dosis de eso. Hay que mirar si usted tuvo cáncer de próstata y lo que tiene son efectos de cistitis por radiación, porque eso le pasa mucho a los pacientes de cáncer de próstata que han tenido, dijéramos, o cirugía, pero sobre todo radiación, que quedan como con una cistitis residual y es como con la permanente deseo de ir al baño. Pero eso son cosas que de alguna manera sí le tienen que haber explicado o usted puede requerir explicación. A veces el médico no es la mejor fuente por los tiempos que tiene y el personal de enfermería puede ser una buena fuente. Y si de alguna manera usted queda con la duda y tiene la creencia que es el medicamento, pues como dicen en los operadores de servicios de telecomunicaciones, usted puede escalarlo y dependiendo de la importancia que se le pueda dar, pues inclusive hasta el mismo INVIMA tiene que intervenir. Pero yo no he recibido ninguna radiación. Entonces hay que mirar entonces que, pero tuvo cirugía. Sí. Obviamente hay algunos de los medicamentos que pueden producir una irritación vesical, producen una especie de cistitis. Entonces también puede ser eso, pero lo que le digo, de pronto a usted le está faltando información porque si usted está en tratamiento, recibe un medicamento nuevo, tiene esa consecuencia o ese efecto adverso, pues uno de los elementos que claramente está metido en eso es que no tiene toda la información suficiente. Y claro, viene la ansiedad, me tomo esto, otra vez me va a pasar lo mismo. Al menos en algunas situaciones uno tiene la tranquilidad de que sabe que eso es natural o que lo me va a suceder y le baja un poco la ansiedad al efecto, pero si uno tiene un efecto y cree que hay algo que se lo está causando por fuera de lo normal, pues uno vive ansioso pensando, ¿y a qué hora me solucionan este problema? Y puede ser que no sea un problema, que fue un efecto adverso esperado. Pero por eso le digo, hay una parte donde usted no tiene la información completa
valdría la pena que buscaran alguna de esas fuentes. Y si sigue con la duda, pues tiene todo su derecho a que le escalen básicamente ese efecto, porque los medicamentos tienen que ser permanentemente monitoreados por la IPS, por la EPS, depende de quién le corresponda en ese momento, y hasta por el propio INVIMA. Pues, entonces tengo que dirigirme al médico tratante Sí, y ¿a quién más? ¿A nadie al más? médico tratante, y si quiere ampliar porque en primera instancia siempre será el médico tratante porque es el que tiene la responsabilidad. Lo segundo es, si el médico tratante ve que la explicación, a veces el médico tratante le solicita al grupo de enfermería o el grupo de enfermería, el grupo especializado de enfermería, que le dice a usted, oiga, mire, es esto. De hecho, a veces me parece que informan mejor las enfermeras que los propios médicos. Y si usted ve, dijéramos, en toda la explicación le dan y dicen, no, pero eso no es, pues entonces ya usted pide escalar un poco lo que usted está sintiendo con ese medicamento, inclusive interviene el laboratorio, interviene la EPS y puede intervenir en el mismo. Pero lo primero es que usted tenga la información, que tenga la información, inclusive no solamente para comprobar qué es eso, sino porque puede que no sea eso, pero usted, si es un efecto esperado, la sola información le baja la ansiedad, porque es que si a uno le pasa algo y no sabe de qué es, pues, y sospecha que es algo que puede ser o no al final, pues uno no se va a mantener ansioso, o sea, eso no es calidad de vida. Entonces, lo primero es tener información. Sí, porque yo tomo varios medicamentos. Estoy tomando losartán ¿Sí? y losartán y esomeprazol. Estoy tomando esos, Y pues, también debe estar tomando algún diurético, siempre matan un diurético. un diurético. Por Pero ejemplo, hidroclorotiazida o furosemida, algún diurético no está tomando. no, no estoy tomando ninguno de esos porque, pues, es que estoy tomando muchos medicamentos y el medicamento para el cáncer de próstata, pues por la mañana me lo tomo en ayunas a las 6 de la mañana, pero me voltea yo lo llamo, me voltea, pero me pone maluco como 5 o 10 minutos y me como un pedacito de papaya o me como un pedacito de cuajada o me como un habano y ya regulo todo el ánimo y todo eso ya queda bien. Pues bueno, ahí yo creo que intervienen otros factores, don Germán, pero sí vale la pena que esté bien informado. Yo creo que la sugerencia sería, porque como aquí estamos hablando de un montón de temas que tienen que ver básicamente como un poco con el derecho y qué pasa con los medicamentos que estamos recibiendo, como desde el punto de vista de que si es lo mismo un medicamento biosimilar que uno de marca, y será que si me dan el biosimilar porque es más barato, entonces pues no me va a curar el cáncer. Estamos como en ese tono. Yo creo que valdría la pena con las personas que organizan, sobre todo en particular para próstata, que podamos tener, por ejemplo, el concurso de un urólogo, oncólogo que nos hable mucho, dijéramos, de este tipo de cotidianidades, porque pues que también creo que es como un nivel de información que ustedes pueden tener. En este estamos en lo grande y es si el medicamento que me están dando para el cáncer, como en algunas ocasiones le he oído decir a Alejandra, para otros medicamentos es una guapanela, o realmente esto me está curando el cáncer. Estamos como en este nivel. No, 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 Y esto, esto, lo otro es que creo que para esas inquietudes que son totalmente válidas y donde a veces el sistema está fallando en información, podamos tener el concurso de una persona que habitualmente desde el punto de vista clínico esté mirando cómo siguen los pacientes, qué les puede pasar, para que de alguna manera lo que no les logra dar el sistema como información por los escasos tiempos, lo podamos tener en una sesión de estas. Creo que sería interesante y pues obviamente queda a consideración de los organizadores, porque me parece muy, muy importante que estas pequeñas dudas, que son las que a veces lo ponen a uno a cavilar, a pensar y a estar totalmente ansioso, pues se puedan resolver. En este caso estamos resolviendo que lo que nos están dando no es aguapanela y que nos va a servir el mismo, el Ferrari, que el Opel o el Chevrolet. Pero, sí, no, no, no. pero sí El me parece medicamento me sí me está parece funcionando que esta parte la... perfecto. Señor. El medicamento me está funcionando perfecto. Ah, no, excelente, excelente. Pero entonces sí podemos mirar con los organizadores de mirar, inclusive,
que los asistentes recoger un poco las inquietudes, el tratamiento, qué efectos tienen, y si no conseguimos, que yo creo que es muy fácil, conseguir básicamente un urólogo, oncólogo, experto en próstata, que nos pueda solucionar esto, pero a partir de las inquietudes que ustedes tienen. ¿Sí? O sea, aquí ya pasamos un primer nivel y es que no nos están dando aguapanelas. Realmente todas estas charlas para decir eso, que no nos están dando aguapanelas. Cierto, cierto. Y la segunda, creo que ya que sabemos que no son aguapanelas y tenemos esa tranquilidad, pues entonces miremos, recojamos las inquietudes que ustedes tienen, las pueden mandar por el chat. Ahí está Alejandra, perdón, está Andrea. Andrea. Andrea, sí. Y entonces lo que podemos hacer es que ya buscamos el concurso de un neurólogo oncólogo. Le digo, mire, eso que usted está haciendo es por esto, no hay problema. Sí, obviamente hay una serie de restricciones, ¿no? Como lo menciona Andrea al principio, y es que las cosas se tienen que tratar a este nivel de manera muy general, ¿sí? Porque esto genera una serie de obligaciones y de responsabilidades. ¿Sí? Esto genera una serie de obligaciones en que, no, con lo que usted me acaba de decir, yo sé que es que no me está sirviendo el medicamento para el cáncer me creció, yo me voy a morir, salto por la ventana. ¿Sí? Entonces, Exacto. estoy poniendo una caricatura y no quiero ser irrespetuoso, No, lo que pero es estamos diciendo. para caricaturizar un poco el hecho de que en estas cosas las cosas son muy generales. Sí, exacto, lo que decíamos al principio, es un espacio más como informativo, ¿sí? Para Sí, que las correcto. personas, pues, ok, don Armando, muchísimas gracias, doctor. Yo creo que le damos pronto paso a una última pregunta, ¿sí? Que la señora Mariela Listo, no hay tiene. problema. ¿Listo? Bueno, doctor. Señora Mariela, la escuchamos. Señora Mariela. Bien. Señora Mariela, no, no, doctor. Creo que se nos fue. Bueno, Armando ahora. ¿Cómo? No, pero antes no. ¿Alguien No, está levantando la mano? no, la señora Mariela, don Armando ya creo que terminó de hacer la pregunta, ya no tengo por lo pronto más. Bueno, Silenciar, veo que hay muchas señoras aquí preocupadas por la próstata del esposo. Eso es bueno. Bueno, Bueno. doctor. Entonces, sigamos aquí. Me dicen cuándo tengo que, o sea, yo no tengo problema en este momento de horario, ya son las 6:15, pero no tengo problema de horario. O sea, me dicen cuando quieran cortar o si hacemos una segunda parte, lo que sea. Una preguntita de otro Armando. Sí, cuénteme. Esto es para hablar también del cáncer de próstata y de la disglutamida, que ya llevo casi 2 años tomando, a ver qué consecuencias tiene tomar tanto tiempo. Pero no he sentido ningún daño, perjuicio, pero pues a la larga no sé qué consecuencias tenga. Pues Doctor, a ver si me hace el habría que favor. mirar algunos aspectos clínicos, don Armando. Si quiere yo le puedo mandar información, ¿sí? Sí, ¿Usted señor. está aquí en el chat o no? Sí, señor. A ver. La idea es Sí, que vayan dejando. yo le puedo enviar un poco de información que sea asequible, pero entonces mire que es que el efecto de cualquier tipo de medicamento depende del estadiaje, del tipo de patología, en este caso, ¿qué estadiaje está usted? Si recibió quimio con radio o si recibió solamente radiocirugía, No, etcétera, etcétera. señor. Entonces, si quiere, nos puede dejar esos aspectos. Yo trato de mandarle una información que usted pueda leer que sea general, por las reglas Sí, de este señor. tipo de eventos, ¿sí? Entonces, lo hago. Es que realmente no le podría contestar de manera, primero, muy general, aún así general, si no conociera como los antecedentes. Y segundo, pues yo creo que le mandaría una información general o cómo recurrir a recordar, porque es que esto genera, antes no pasaba eso, pero hoy en día esto le genera responsabilidades a los organizadores y a quien está hablando si le da una información que sea equivocada. Y le diga, no, si puede ser el medicamento en 2 años, hable con su médico para que se lo quite porque ya 2 años es suficiente. Y resulta que es que usted tiene una serie de elementos distintos que habría que considerar. Entonces, si me deja la pregunta en el chat, yo le mando una información de pronto general para que, Bueno, sí, señor. Bueno, vea. ¿Sí? bueno, señor. Muchas Pero gracias. es por eso, don Armando. Además, porque mire, frente al medicamento, yo estoy hablando aquí generalidades y hablando de medicamentos. Y entonces después resulta que el laboratorio me demanda que porque lo que le dije a usted era eso, entonces ya nadie, usted le contó eso en el grupo de pacientes, Ajá. ya nadie quiere recibirlo, y entonces a Funden, a Loica y a mí nos demanda porque el laboratorio dijo,
ustedes están dando información sin ninguna evidencia. Bueno, ¿Sí? doctor, Entonces, por claro, ese sí, tipo de pues, cosas, don Armando. sí, lo entiendo, doctor. Entonces, Muchas yo le gracias. puedo mandar, ahora le mandaré algo muy general, porque cuando uno lee básicamente la literatura que trae todo medicamento, hasta un acetaminofén, un ácido acetil salicílico, a uno lo que le muestran ahí por liberarse de cualquier tipo de obligación o de responsabilidad jurídica, es que uno hasta tomándose un acetaminofén se puede morir, porque todos ponen en extrema gravedad todo lo que puede suceder para que después no los demanden. Entonces, trataría de mandarle algo muy general que no sea eso. Bueno, doctor. Gracias. Gracias, muy amable. Doctor, tenemos un espacio hasta las 6:30 máximo. Tenemos 3 preguntas más, pero lo que el doctor nos está comentando en este momento, si son preguntas más, o sea, para cada persona, deberíamos dejarlo como en el chat para ver cómo podemos contestarle y de pronto hacer como más general. Sí, tenemos Sí. 3 preguntas más. No sé si aquí nos da las 6:30, pues. No, pues tratemos de responderlas. O sea, Ok. yo ya les he dicho mucho de lo que hay. O sea, yo les puedo dejar la presentación, pero realmente voy como en el 30% de la presentación apenas. Sí, igual la presentación queda grabada y la podemos conseguir en nuestras redes sociales, ¿no? En Facebook, en YouTube y en Instagram. Pero entonces démosle Listo. espacio a esas 3 preguntas nomás y si terminamos para que se pueda terminar con la presentación. Bueno, Listo, listo. listo. Entonces estaba la señora Mariela, pero se nos volvió a ir. Démosle el espacio al señor Germán. Entonces, hay otra más. Sí, ¿Aló? aló, ¿me escuchan? Sí, Sí, lo señor. estoy escuchando. Sí, Lo mío doctor. es concreto. Señor Hernando, un momento, porfa, ya le damos continuidad a su pregunta. Es que está el señor Germán en este momento. Sí, Gracias. doctor, yo soy un paciente, tengo cáncer de próstata avanzado, me están aplicando o estoy tomando ensalutamida desde hace 3 años y pico, me ha funcionado, controlando en cierta forma como se esperaba. Y mi pregunta va que pensé que esta charla iba muy enfocada a sustitución o intercambiabilidad de la droga, y en algún sentido de que era que se iba a descontinuar y tal. Entonces mi pregunta es muy sencilla. Eh, Quiero estar seguro de que el Xandi o ensalutamida que me están aplicando, que me ha funcionado, con algunos efectos laterales, pero muy tolerables, va a seguir en el mercado, no va a haber problema. Esa es mi única inquietud. Pues, don Hernando, en específico, no sé. Sé que hay varias razones de desabastecimiento de medicamentos, porque inclusive en algunas cadenas empieza a escasear el propio acetaminofén. Y hay muchas razones para eso. Una de las últimas es que tenemos básicamente que mirar el tema básicamente del plan de desarrollo, que es el que nos autoriza el presupuesto. En este momento estamos en el proceso de autorización. Dijéramos que los recursos del Estado por ese lado, dijéramos, están haciendo magia. Otro de los elementos que están generando desabastecimiento es que muchos de los insumos provenientes de Europa se ven interferidos por la guerra de Ucrania. Otro de los elementos es que en algunos casos los propios laboratorios generan como una especie de especulación o desabastecen los medicamentos, sobre todo cuando no son altamente rentables y pueden entrar a renegociar. En principio, digamos que este medicamento que estaba indicado para el cáncer de próstata y claramente para poder ser como un inhibidor hormonal, seguirá siendo de uso corriente. Entonces, yo dijéramos, podría decir que no sé si específicamente podría escasear, pero creo que es un elemento de amplio consumo, sobre todo para cáncer de próstata como un modulador hormonal y que no es tan sofisticado ni tan extraño como para que de alguna manera tenga razones de poder, dijéramos, sacarlo del mercado. Puede haber escasez o desabastecimiento y en ese caso, pues de pronto algunos de las personas que hay aquí ya tengan, dijéramos, como evidencia que yo le he preguntado y no lo encuentro. Que eso puede ser un desabastecimiento transitorio por algunas de las razones, desde la aprobación del mismo presupuesto nacional hasta la guerra de Ucrania. Hay muchos elementos ahí metidos. Lo que sí creo es que no lo tengan que sacar del mercado. Una de las razones para que un medicamento salga del mercado, y eso pasó con algunos de los anticonvulsivantes, creo que en este caso era de Roche, es que el Estado, en este caso el Ministerio, el IETS, que es el instituto que evalúa las tecnologías, el INVIMA, etcétera,
todos miran que, oiga, mire, lo que pasa es que ese medicamento está en el mercado, pero resulta que es que hay un medicamento que tiene más potencia, más seguridad, más calidad. Entonces, ahí sí, intencionalmente el Estado colombiano, a través del INVIMA, que es el principal operador y vigilante, dice que ese medicamento ya no está o no debe ser prescrito porque hay otro medicamento que o cuesta lo mismo, cuesta menos, pero tiene mucho mejor efecto. Claramente, el médico evaluará si el nuevo medicamento a una persona en especial no le cae bien y le caiga mejor el otro. Eso ya es otro tema y es probable que de alguna manera se llegue a que la persona reciba el medicamento que ya tenía. Pero esa es otra de las razones para sacar de un medicamento del mercado, que no tenga los efectos esperados o se descubra un efecto adverso, que de alguna manera el laboratorio lo retire porque no tiene suficiente rentabilidad, ¿sí? Sacarlo del mercado. La otra es que se encuentre un medicamento mejor, a igual o menor precio y que tiene, dijéramos, mayores garantías y mejor efecto. O lo otro para retirarlo del mercado es que sea un medicamento que no sea seguro y tenga demasiados efectos adversos y que la gente se esté enfermando por el medicamento. Entonces puede haber desabastecimiento por las razones que le dije, desde la guerra de Ucrania hasta el presupuesto nacional o la parte comercial del laboratorio, que eso es desabastecimiento. Pero sacarlo del mercado, sobre todo este que es de uso tan común y orientado básicamente a todos los aspectos hormonales, creo que no sería como el caso. Ok, doctor. Démosle la palabra al señor Hernando Palacio. Yo creo que con esa última pregunta, entonces podemos culminar con la... Yo tengo, doctor, Sí, señor. coordinador de los demás pacientes, tengo una inquietud. Uno, yo estoy tomando ostelosamida y me aplico y Prosolide, una inyección. Me disculpa porque tengo problemas de la pronunciación por mi edad. Sí, señor. Yo quiero saber, estoy ahora con fármaco, que de pronto el médico tratante no se dé cuenta o me lo nieguen en mi EPS, ¿qué debo hacer? No. Primero que todo, dijéramos que aquí el primero es el médico tratante. Un médico tratante como tal no tiene la potestad de negar cosas. Dijéramos que el médico tratante está obligado en uso de su investidura de médico tratante de ordenarle lo que usted necesite, de acuerdo a su conocimiento y de acuerdo también a unas mínimas reglas que impone el sistema. ¿Sí? O sea, un médico no tiene por qué negar un medicamento. Se puede suceder una negación, y eso que ya el Ministerio de Salud dice que propiamente no hay negaciones, que hay dilaciones, porque el medicamento no es que se lo estén negando, sino que se lo entregan más tarde. Pero un médico nunca tiene la potestad de negar algo a lo cual un paciente tiene derecho. Si el médico no se lo prescribe, serán por razones eminentemente, dijéramos, clínicas. Es decir, este medicamento no le está causando el efecto deseado, este medicamento le causa más efectos secundarios que otro medicamento, ¿sí? Cuando existen esas razones, o le voy a dar otro medicamento que lo reemplace y lo reemplaza mejor. Pero porque simplemente a criterio propio diga se lo voy a negar, no, eso no lo puede hacer y le tendrá que explicar la razón de por qué no se lo prescribe o la razón de por qué, bueno, puede ser inclusive que el medicamento esté desabastecido. Y entonces, por el bien del paciente, pues se lo cambian mientras que vuelve a estar abastecido comercialmente en las droguerías. Ese puede ser, dijéramos, para que no se quede... Señor coordinador, ¿me permite que le aclare una cosa? Sí, señor. El médico tratante no me lo niega, pero yo tuve que apelar a un médico particular a Imbanaco. El médico en ese momento no lo había, que tratara el problema oncológico. Sí. El que me está tratando, pues él tiene algunas dudas de que este tratamiento que me está haciendo el otro, el de Imbanaco, yo estoy conforme con eso, pero él dijo pues que él ve que no es así. Hasta ahora no me lo han negado, pero yo temo que como es de un sector privado a que me está dando mi EPS, vaya a ver, hasta ahora no me lo han negado. No tiene por qué. O sea,
lo que pasa, don Hernando, es que pueden haber diferentes criterios acerca de un medicamento y dijéramos aquí lo que se llama una obligación de medios. O sea, el médico, en su sano saber y entender, pues puede diferir de otro médico. ¿Sí? En eso, pues dijéramos que eso no se puede negar que un médico diga a mi hermano que tuvo un aneurisma y tuvo una disección de aorta, que es bien delicada, pues un cardiovascular le dijo una cosa y el internista dice que mejor no porque lo conoce más, que se espere. En este caso, pues dijéramos, consultó con mi hermano, le explicó y entonces ya mi hermano decidió quedarse con el anterior y ahí sí, como dijimos ahora, gradualmente ir mirando si incorpora el otro y qué efectos tiene. Entonces dijéramos que esas cosas suceden. Lo que pasa es que a veces no hay el suficiente tiempo para explicarle al paciente. También es una falta ética que de una manera uno diga, mire, es que eso que le están dando a usted no sirve, yo lo voy a quitarle y le voy a dar esto. No, explíquele por qué no le sirve. Existe la posibilidad de que un colega se comunique con el otro, así sea uno particular y otro que esté por parte del sistema NPS. Es más, si usted mira hoy en el sistema, los mismos médicos que trabajan a veces en el régimen subsidiado, trabajan en el contributivo y trabajan en la medicina prepagada. Finalmente el médico termina siendo el mismo. Le cambian a uno la hotelería, el hospital y las citas, pero a veces los médicos trabajan lo mismo. Pero pues, don Hernando, si tiene dudas, sí es bueno que cuando esté con su médico vaya acompañado y le pida las explicaciones del caso. A veces, lo que les digo, los médicos no tienen el tiempo de dar una explicación muy extensa y si él autoriza o si de alguna manera el cuerpo de enfermería está, dijéramos, autorizado para eso, a veces obtiene uno mejor información, pero no le dé temor que se lo vayan a retirar como de manera arbitraria, no. Hay medicamentos, como te digo, que... Señor coordinador, para Sí. terminar, como yo soy un hombre de avanzada edad, tengo alguna desconfianza, porque lo que usted dice, ellos son muy celosos. El uno es clínico y el otro es, Cirujano. bueno, tiene otro nombre que no recuerdo ahora. Ya yo tengo claro muchas cosas. Ahora tengo una preocupación profunda. El 23 del otro mes o me van a hacer una intervención porque tengo 2 dientes que están en mal estado y la odontóloga dice que es una bomba. Yo entiendo que sí es una bomba, pero no sé qué consecuencias me puede traer como paciente oncológico. Pues en Esa realidad, intervención va a durar media hora. Son 2 pero dientes. lo van a anestesiar o qué, o no. Pues O yo creo simplemente que sí, porque eso es máximo facial. hay una diferencia que tiene que averiguar don Hernando y es que si es una cirugía, porque algunos odontólogos están autorizados hasta poner algo de sedación, pero si lleva anestesia lo tiene que ver un anestesiólogo. Generalmente el que autoriza las cirugías, y eso lo saben muchos pacientes aquí, el que autoriza la cirugía no es el cirujano la ordena, pero el que autoriza la cirugía es el anestesiólogo. Entonces No usted me puede, ha visto anestesiólogo aún. pues Y puede me ser que va a no le vayan ver. a poner anestesia, por eso le pregunto que, como usted me dice que es una bomba y es una cirugía, le pregunto si eso tiene, si le ponen solamente la anestesia local, pues eso lo pone el odontólogo. Algunas veces ponen algo de sedación y hay pacientes que requieren básicamente ya un poco más de anestesia y entonces ahí interviene un anestesiólogo, o sea que lo duermen a uno para poderle hacer el procedimiento. Si eso es así, el que autoriza la cirugía es el anestesiólogo, no el cirujano. Pero Bueno, tiene que averiguar qué es lo que van a hacer y si le van a poner o no anestesia. De todas maneras, usted puede llevar un resumen de historia clínica al odontólogo y si el odontólogo tiene dudas, pues obviamente podrá averiguar con otro facultativo si hay alguna cosa, pero en principio un procedimiento oral no tiene por qué interferir o no tiene por qué de alguna manera, al menos directa, que conozcamos, afectar el tema del tratamiento, la respuesta que usted le está dando al cáncer, a menos de que haya algo que interfiera. Pues en principio pareciera que no, pero averigüe si le ponen o no anestesia. Si le ponen anestesia, el que el lo autoriza. cirujano dice que eso va a durar esa intervención media hora para los 2 procedimientos. Pues es muy probable que sea un procedimiento solamente con anestesia local. Ahí lo único es que si usted es hipertenso, por ejemplo, Sí, soy necesitará hipertenso, anestesia con controlado. adrenalina. Señor, Soy hipertenso controlado.
Ah, bueno. Los Dijéramos hartamos. que ahí muchas veces lo que hacen es que, usted sabe, en la anestesia en odontología a veces va con el norepinefrina. Pues no es que le Se ha vaya... prohibido de los medicamentos que yo tomo, uno solo, que me lo enviaron para las venas, creo que es para la circulación. Pues de pronto puede ser un anticoagulante. Pero entonces, Eso. don Hernando, lo que pasa es que mire que lo que hay que hacer es como averiguar bien qué le van a hacer. De todas maneras, un médico de la EPS, usted puede llamar a pedir algo adicional para que le digan qué tanto riesgo puede correr o no en términos de la... No, yo conversé con él sobre eso. Yo tengo la radiografía, la mamografía. Pues ellos dicen que no, pero siempre uno tiene una reserva, una duda, ¿no? No, eso es claro. Por mi edad, la cicatrización y todas esas cosas. No, sí, eso hay que mirarlo. ¿Y usted es diabético? No, hasta ahora, pues. Ah, bueno. Primero, por lo que usted cuenta, no tiene que tener cierto grado de tranquilidad porque no es un procedimiento mayor. Ya le hablaron del anticoagulante. No tienen por qué haber de pronto otras cosas más complejas. No parece que fuera a haber ningún grado de sedación o anestesia. Todo parece local. Los odontólogos todos saben que se cuidan de utilizar bien anestesia local si tiene uno norepinefrina. Ellos siempre tienen de las dos. Entonces yo sí le aconsejo que de alguna manera, si tiene más dudas, se comunique, porque aquí nosotros con Andrea no le podemos decir más. O sea, porque de hecho lo tenemos prohibido. Entonces, de pronto que si usted tiene dudas y esas dudas para usted lo están afectando y las cree que son dudas que son reales y que le tienen que satisfacer, pues entonces volver a preguntar, o sea, no pasa nada con volver a preguntar, hablar con su odontólogo, por ejemplo, antes y explicarle cuál dudas tiene y él decirle, mire, sí, ¿sabe qué? Yo también tengo una duda aquí, pues hablemos con el médico suyo tratante y hacer como la gestión de caso en términos de poder tener mejor información. Médico coordinador, yo hablé con la odontóloga y con el cirujano. Dicen que eso hay que hacerlo porque ya va a ser una bomba de tiempo si no me hago eso. Y que es mejor ahora. Sí, señor, claro. Pues don Hernando, sí, hágale Pues, yo le caso, porque agradezco porque sé mire que que usted estoy lo ha visto, muy mire, oportuno. lo ha visto, pues debe tener su oncólogo, tiene un maxilofacial que son gente muy capacitada, tiene su odontóloga, o sea, yo creo que ya tiene un montón de garantías de por medio. O sea, dijéramos que ya lo ha visto el personal calificado que necesita verlo y parece que la recomendación es muy enfática. Y claro, tiene todo el derecho a preocuparse. A mí también, y sin tener, dijéramos, la preocupación que usted tiene con el solo hecho de que yo tenga que ir al odontólogo, me da miedo sin tener nada grave. Entonces, pues si usted tiene Señor dudas, coordinador, ¿puedo yo consultarle porque no le he dicho a mi médico oncólogo? ¿O sí, no es claro, usted necesario? tiene derecho a consultarlo, don Hernando. Tiene todo el Bueno, derecho. listo. Es que la vida es suya. Usted está preocupado por su bienestar y hay personas, 90 años cumplí hace 15 días. pues lo felicito, don Hernando, ojalá yo pueda llegar hasta allá. O Que sea, Dios lo oiga. sí, pues no creo que llegue tanto porque no me cuido mucho, pero también aspiro. Entonces, don Hernando, mire, usted tiene todo el derecho a preguntar, tiene todo el derecho a que su oncólogo le resuelva dudas. No sé si la resuelve en un día, una semana, porque usted sabe que el sistema se congestiona mucho y sobre todo por la parte oncológica, pero buscarse la forma de que usted pueda estar tranquilo y de que su oncólogo le dé un concepto. Es que la tranquilidad hace parte de la salud y usted simplemente está requiriendo información. No está pidiendo nada más, sino que le informen. Entonces creo que sí vale Con la pena. relación, perdón, con relación a las dos conferencias que he recibido, la de la semana pasada, esta, si las pueden enviar a mi correo. Sí, pueden enviarle, pero pues en este caso yo creo que es bueno que usted hable personalmente con el oncólogo. Bueno, Yo muchas creo que... gracias. Muchas gracias. Listo, don Muchas Hernando. gracias a Qué usted, pena don Hernando. no poderle ayudar más, pero es que No, no ¿cómo podemos que ir no? más, no Usted podemos ir lo más que me allá. ha hecho es darme seguridad y me tranquiliza. Porque por mi edad yo soy muy desconfiado y uno escucha pues que un tipo que no tenga cierta experiencia hace cosas
y después echa 2 lagrimones y pide perdón y ya. Yo sé que uno se va a morir, pero pues... Pero lo que pasa es que, don Hernando, usted ya ha vivido 90 años, pues no es el momento de empezar a descuidarse. Usted tiene todo el derecho. Si ha llegado a los 90 es porque se ha cuidado bien. Entonces, si tiene dudas, trate de esclarecerlas, porque la preocupación, pues, ¿para qué tiene que estar uno con preocupación si la puede arreglar? Entonces, trate de que el oncólogo le vuelva a dar su concepto. Mire así de manera informal, reciba su atiende. Discúlpeme, porque es que cuando a mí me jalan la lengua, yo me alargo. Yo sé que el tiempo para todos es oro. Mil gracias y que tengamos en el intercambio. Yo quedé muy satisfecho porque usted habló y como un elemento del Pacífico, y usted habló de unos elementos y hizo mucho énfasis en la guapanela y en otras cosas que uno toma. Yo leí alguna vez que el doctor Lleras, un eminente personaje del siglo pasado, me parece, él dijo que había descubierto un medicamento para el cáncer y se fue a la India o a Europa. Le dijeron, no señor, esto es aguapanela. Ahí yo dejo ya porque... Sí, no, hay muchas cosas que lo mejor que uno puede hacer es cuidarse bien. Es cuidarse bien, don Hernando, y seguir el consejo de usted que ha llegado hasta los 90. Entonces creo que hay que seguir el consejo. El cuidado, don Hernando. Don Hernando, muchísimas gracias. Bueno, por participar. A ustedes por la... A usted, don Hernando, gracias. Bueno, doctor, entonces si desea, le damos continuidad a la presentación y... A ver cómo les... Espera un momentico, yo recabo aquí que es como lo más importante. Ok. A ver, espera un momentico. Biosimilar, resumen, a ver, yo voy pasando aquí. Estos son 3 moléculas, ¿no? Esta es la insulina, hormona de crecimiento, y esto es un anticuerpo monoclonal de esos que son biotecnológicos con ingeniería genética, que ustedes ven, entre hacer esta molécula, duplicar esta, pues más o menos una sea, pero duplicar toda esta complejidad, donde esta básicamente pesa por lo menos unas 25.000 o 30.000 veces más que esta, imagínense, tiene, pues entonces ya es otro tema. Esperen a ver si yo por aquí les hago énfasis en algunos de los estudios que hay de... Entonces acuérdense que intercambiabilidad es que una cosa hace lo mismo que otra. Que si un medicamento ya no me está sirviendo, un original o biosimilar, no se va a cambiar por otro biosimilar, porque simplemente como el biosimilar va a ser lo mismo, si el otro no tiene un buen efecto, pues hay que cambiar ese medicamento. Ya no hay, los biosimilares no sirven para reemplazar otro medicamento que de alguna manera no esté surtiendo el efecto. Bueno, aquí yo creo, es que tengo varios artículos, a ver cuál les muestro que sea el de... No, esto es más complicado, pero... Bueno, lo que les quiero decir es que aquí se han ensayado vacunas, o sea, la parte donde tenemos medicamentos complejos, muchos medicamentos grandes, complejos, como las vacunas que nos dieron en el COVID, esa investigación hoy en día está muy enfocada por parte de los, dijéramos, de los medicamentos, de los laboratorios altamente innovadores de marca en la parte inmunológica del cáncer de próstata y particularmente para aquellos pacientes que han mostrado ya resistencia al tratamiento, a la modulación hormonal, etcétera, y que ya tienen metástasis. Entonces ahí se está haciendo mucha investigación, inclusive hay una vacuna. Aquí no es la vacuna, por ejemplo, que es como las vacunas que no sabemos que es que, oiga, me van a poner la vacuna de la influenza, es por si me llega la influenza, pues no me dé tan duro. No, aquí hay unas vacunas que se usan es para buscar el efecto terapéutico, es decir, que de alguna manera el sistema inmunológico reconozca mejor las células con cáncer y las ataque. Entonces hay mucha investigación en eso. ¿Cuál es el problema? Y es que mucha de esta investigación ha sido, dijéramos, de unos resultados enormemente importantes en otros cánceres. Sin embargo, en los pacientes de cáncer de próstata que ya tienen metástasis a hueso o algo y no están, dijéramos, respondiendo bien al tratamiento, en algunos casos sí, en algunos otros no tanto, estos ensayos y estas investigaciones han tenido efecto. Siguen siendo muy esperanzadoras, siguen siendo muy esperanzadoras. ¿Y por qué hablo propiamente del de marca o el innovador? Porque ya se los mencioné, porque para que entre un biosimilar, quiere decir que el medicamento de marca o el innovador ya han pasado por lo menos unos 10 años donde ya haya sacado como la rentabilidad que le da la patente
y ahí ya puede entrar de manera legal el biosimilar con todas las reglas del juego. Entonces, ¿qué pasa? Que los biosimilares están como esperando los desarrollos de los de marca, al menos en este grupo de pacientes que es donde se está haciendo mucho más énfasis, mucho más crítica la investigación, porque entonces ahí entrarían los biosimilares. O sea, aquí estamos dependiendo un poco, hay otros biosimilares que ya han de uso corriente, pero aquí estamos dependiendo un poco de la investigación. Han habido buenos resultados en unas partes, en otros estudios no tanto. Entonces, bueno, hay otros marcadores y otras investigaciones que están haciendo los de marca, donde después podrán entrar los biosimilares a intercambiarse. Y es que tiene que ver básicamente en poder predecir, según algunos marcadores, qué pacientes van a tener mejor respuesta que otros. ¿Sí? Ese también es otra de las, algunas de las, dijéramos, investigaciones que se están haciendo. Los anticuerpos ya se los mencioné, pero son los anticuerpos, no las vacunas. Anticuerpos monoclonales, clarísimamente como la imagen que les mostré de esa molécula grande. Bueno, esto sí ya creo que era para darles... bueno, esto es de la vacuna, estos son de los biosimilares que se están utilizando. Perdón, de los biosimilares no, de las investigaciones que se están haciendo. Bueno, entonces, esta es la vacuna. La Sipuleucel, que es una vacuna que de alguna manera nos sirve para, de alguna manera, reforzar el sistema inmunitario, sobre todo en estos pacientes. O sea, claramente hoy en día los desarrollos están apuntados. Paciente de cáncer de próstata con metástasis que no responde al tratamiento, que no responde a la terapia hormonal. Entonces, pues, están básicamente estas alternativas de las que no existe biosimilar porque todavía no se ha sedimentado el original, es decir, porque todavía el original no ha dicho que este es el medicamento. Entonces, por eso les quería hacer énfasis ahí. Bueno, estos son ya, dijéramos, un poco de menores de algunas de las investigaciones. Esto, por ejemplo, es un informe del INVIMA. Miren que el INVIMA estaba viendo el denosumab, y entonces, básicamente, él hace un recorrido de cuál es la situación en Colombia. Mira que entre 2012 y 2019, que esto es un medicamento que tiene biosimilar, no se han reportado hipercalcemias secundarias o suspensión del medicamento, esto en Colombia, a nivel del mundo, ¿sí? Miren que revisan otras bases de datos, o sea, buscan tanto a nivel nacional como a nivel internacional si hay algo que esté reportando que un medicamento está teniendo efectos adversos o no cumple lo que tiene que cumplir, y tanto el de marca como el biosimilar son vigilados, hacen una revisión de la literatura, etc. Este es un informe común y corriente de seguridad del INVIMA. Entonces también es para mostrarles eso, para que tengan esa tranquilidad. Esta presentación yo se las dejo. Aquí hablan de básicamente inmunoterapia pasiva y activa. Aquí es donde está el quiz del asunto. Y bueno, esto es de regulación en Colombia, pero bueno, esto ya no es el tema porque ya van a ser las 7. Lo que podemos hacer es, pues, para las dudas que tengan desde el punto de vista clínico, cosas un poco más generales, porque pues en este momento yo les puedo hablar de estas cosas, pero pues obviamente el ejercicio clínico, que no tengo el ejercicio clínico que tiene un urólogo, oncólogo, que esté viendo todos los días pacientes con cáncer de próstata, que los opere y les haga seguimiento. Entonces, pues para eso sí tiene que haber alguien mucho más calificado, que aún así tenga que hablar generales, porque no podemos ser tan específicos. Ese es un tema. Lo segundo es que, no, yo les dejo esta presentación, casi todas las diapositivas, si de pronto se me pasa alguno, tiene la referencia bibliográfica, entonces les puedo dar, y cualquier duda que tengan, pues la podemos comunicar por el OICA o por Fundem, y en este tipo de temas que yo les pueda resolver, o a nivel individual o como grupo de pacientes, pues entonces las resuelvo, no hay problema. Y pues no, les dejaría ahí porque pues ya van a ser las 7 y creo que nos pasamos ya casi una hora. Igual, doctor, es un tema muy importante, muy extenso, entonces también les invito a todos los asistentes para que den clic en el link que yo les envié y nos den la opinión sobre el tema de hoy, y en la parte de abajo nos dicen sobre qué otro tema les gustaría que sea nuestra próxima charla, y podría ser una segunda parte, diría yo. Entonces los invito para que por favor nos colaboren diligenciando ese form. También les quiero recordar que esta charla quedó grabada en nuestras redes sociales, para que la puedan encontrar en Facebook, en Instagram y en YouTube. Bueno, entonces, doctor, le quiero agradecer por esta presentación tan importante, y a todos los asistentes también agradecerles por su tiempo y por la interacción que tuvimos hace un ratito. No, a ustedes muchas gracias, Andrea, y no, lo que les pueda ayudar con mucho gusto. Vamos, mañana
Mañana hay que pedir esa, ¿cómo se llama? Mañana hay que poner ese medicamento. Ya, don Hernando creo que se le disparó el Se le micrófono. disparó. Hasta mañana a todos. Gracias, doctor Marulanda. Hasta Alejandra, mañana, muchas Linda, gracias. que estén muy Hasta bien. mañana a Muchas gracias todos, que descansen. que tengan una buena noche. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas bendiciones. Chao.